a los autores, a las personas que nos acompañan, obviamente externas también a este evento, a este evento sobre la socialización de los libros, de las publicaciones de los profesores de la facultad. Realmente es decir, cuando se inicia la organización de un evento de estos, es asombroso y es maravilloso ver toda esta riqueza, toda esta producción, toda esta valiosa producción intelectual de los profesores de la facultad. Tomamos los dos últimos años, el 20 y el 21, y no es posible finalmente pues hacer la presentación de todos los textos que tenemos, ¿cierto? De todos los textos de estos 2 años, en todas las áreas del saber, en historia, en temas territoriales, de educación, varios textos en pedagogía, en didáctica, tenemos textos de creación literaria, ensayísticos, textos en el área de lingüística aplicada, varios trabajos también en el área de las redes sociales, de la virtualidad, de las TICs y aspectos de carácter educativo, pues que tienen que ver con procesos educativos. Entonces tenemos pues una producción en todas las áreas del conocimiento que hace obviamente, que muestra obviamente la actividad de los grupos de investigación de la facultad, del trabajo obviamente que hacen distintos colectivos también dentro de la facultad. Sí, toda esa actividad, ¿cierto? Rica, intelectual, que se ve obviamente plasmada en estos textos que, como les digo, no son todos. También sabemos que hay muchos proyectos que están ahí, obviamente en el tintero, esperando también una oportunidad, ¿cierto?, para salir a la luz. En este sentido, también creo, muy importante el apoyo también que ha dado la Facultad de Educación para la financiación de algunos de estos textos o de muchos de estos textos también durante los últimos 3 años, un proyecto que continúa y que entonces ha sido importante para que muchos autores, muchos trabajos que de pronto no encuentran, obviamente, también espacio en otras convocatorias, lo encuentran aquí con todo el rigor, obviamente, de la Universidad para las Publicaciones, con todas las evaluaciones respectivas, con todo el proceso normal, ¿cierto?, de cualquier libro. Tengo ahí, perdón, ya creo que yo dejé de compartir la pantalla, me esperan un segundo y yo vuelvo y comparto aquí. Un segundo, por favor, que me sale aquí, entonces, a ver. Bueno, ahí parece que me salí, yo quería mostrarles, estoy volviendo a entrar apenas, un segundo, por favor. Bueno, porque les había mostrado ya inicialmente, voy aquí, a ver, perdón un segundo, aquí, vamos a mirar, bueno, ¿me permiten compartir un segundo, por favor? Sí, creo que no me deja ya compartir a mí. Bueno, Juan David, está aquí como coanfitrión, ¿cierto? Bueno, sí me escucha, ¿no? No me permite compartir la pantalla, Claudia o David, que están encargados ¿cierto? Sí. Perdón, inicialmente, perdón. ¿Me pueden escuchar, no? ¿Me escuchan? No sé Sí, si me profe, ya le escuchan. damos la autorización. Bueno, correcto, sí. Yo quería mostrar aquí, un segundo. Bueno, vamos a mirar. Bueno, antes de iniciar, bueno. Pues aprovecho también en este momento para darle las gracias a Claudia María Serna, Juan David, ¿cierto? Los monitores de la Facultad de Educación que han trabajado también en todo este ejercicio, ¿sí? De organizar la producción académica de los profesores en los últimos años. Creo que aquí ya está. Bueno, un segundo. Aquí está. Bueno.
Entonces, les decía, aquí tenemos obviamente los textos que vamos a publicar, que vamos a presentar en esta jornada. Pues ya les comenté en la dinámica en esta ocasión, por la cantidad también de libros, anteriormente eran más pocos, alguien presentaba y luego el autor. En esta ocasión les hemos dado la palabra directamente a los autores para que nos hablen en un tiempo de unos 10 minutos sobre su texto. Son muchos los libros, hay algunos que yo mismo conozco, leído, otros que no sé exactamente de qué tratan y creo que es uno de los objetivos también de esta jornada, de saber también dónde encontramos los libros, dónde los conseguimos. Entonces, para toda la comunidad también sería interesante ir dejando de pronto el correo en el chat. Estos son los que tenemos ahora en la mañana. Mañana viernes en la tarde haremos la presentación de estos textos, también entre el 2020 y 2021. En el 2020 teníamos programada una presentación justo una semana antes de la pandemia. Entonces son muchos los libros que también no hemos socializado y que habrá que buscar otras estrategias para que los libros obviamente también primero dentro de la comunidad académica de la facultad de la universidad los conozcamos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por la participación, por estar aquí, por compartirnos sus producciones. Entonces, profesores, vamos entonces a iniciar con el libro del profesor Sebastián Martínez Botero y Adriana María Suárez Mayorga, Repensando la historia urbana, reflexiones históricas en torno a la ciudad colombiana, ¿cierto? El profesor Sebastián Martínez y la profesora Adriana María son compiladores de este trabajo. Entonces, profesores, tienen entonces la palabra. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Gloria, compañeros, colegas. Un gusto también estar acá con ustedes. Como lo decía el profesor Arbey, creo que es muy importante estos espacios en los que socializamos nuestra producción, nuestros intereses, que desde luego son diversos y son múltiples y que hacen parte como de toda esta procesos investigativos, procesos de docencia, procesos de extensión. En efecto, como lo comentaba el profesor Arbey, este es un texto, el que yo les voy a presentar el día de hoy, que titulado Repensando la historia urbana, reflexiones históricas en torno a la ciudad colombiana. Es un texto compilatorio, pero que hace, en buena parte, recoge, digamos, como todos esos propósitos que acabo de señalar, ya que fue un proyecto que se fue gestando desde la Universidad Tecnológica de Pereira, pero que vinculó a diferentes investigadores e investigadoras de diferentes universidades e instituciones del país. En ese sentido, nosotros, digamos, desde la historia, nos fuimos interesando por ir generando espacios en los que tengamos, digamos, socialicemos los ejercicios que hacemos en la reflexión sobre la ciudad y sobre los estudios urbanos. Allí convergen también diferentes disciplinas, porque no solamente los historiadores se preguntan sobre el pasado, sino también los arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos y demás que pueden ir llegando, digamos, a interesarse por hacer historia y lo que nosotros definimos como historia urbana. En ese sentido, en el año 2016 surgió en un encuentro que promovimos desde la Universidad Tecnológica de Pereira, surgió una alianza, digamos, que básicamente es de amigos e interesados por la ciudad, que le dimos el nombre de Red Colombiana de Historia Urbana. Ha sido desde entonces, desde el 2016, este encuentro un éxito, en buena parte porque no nos hemos, como nos gusta decir, no nos hemos enredado en temas jurídicos ni administrativos haciendo corporaciones, asociaciones y demás que terminan a uno desgastándolo y perdiendo de vista el objetivo central que se tiene, que es finalmente el de poder trabajar sobre los temas de interés. Entonces, esta red colombiana de historia urbana se consolidó como un espacio que anualmente hace un encuentro
que organizamos desde la red y que presenta, digamos, como los temas que se vienen trabajando desde la historia de las ciudades en Colombia. Este libro que ustedes tienen a la vista ahí en la portada, compiló, digamos, buena parte de los trabajos del año 2016 y 2017 que se hicieron en ese entonces. Hemos tenido también la participación de invitados internacionales, pero aquí quisimos fue dar una mirada específica en torno a la ciudad colombiana y por ende llevamos a cabo una compilación de diferentes ensayos de algunos autores que nos parecía que brindaban un ejercicio lo más abierto posible, lo más amplio posible a diferentes territorios del país, diferentes regiones del país. Sin embargo, pues desde luego que es muy complejo, digamos, abarcarlo todo, eh, pero creo que hay un énfasis especial y creo que uno de las virtudes con las que cuenta el libro es esa representación, digamos, sobre todo de la zona cafetera, que finalmente era donde estábamos presentando este trabajo, nuestro lugar de enunciación, pero también la vinculación con el Caribe, porque normalmente, no sé, desde diferentes ejercicios académicos casi siempre se da como unas distancias, ¿no?, entre el mundo andino y el mundo caribe. Aquí también tenemos algunos textos que nos muestran el mundo caribe. Yo sé que yo no tengo mucho tiempo y que no podré profundizar, entonces simplemente les quería como comentar la estructura del libro y comentarles lo que yo considero que son como los aportes que tiene esta obra. Em, entonces, el contenido del libro está dividido, diríamos, como en dos grandes partes. Una parte que hace referencia a lo teórico, es decir, a pensar y a plantear cómo se hace la historia urbana, algo que nos parecía fundamental y que hemos venido desde entonces reflexionando cada vez más para llevar a cabo un ejercicio de la historia urbana como campo del conocimiento social, ¿sí? En ese sentido tenemos el trabajo, digamos, a nivel de apertura del historiador Germán Rodrigo Mejía Pavoni, que de la Universidad Javeriana, quien es uno de los principales gestores de la historia urbana en Colombia. Ya es una persona, digamos, muy recorrida en diferentes escenarios y una digamos, de las cabezas visibles de esta red que se gestó y que es muy reconocido a nivel nacional. Él realiza un texto titulado Apostillas a unos estudios sobre la ciudad, en los que recoge en buena medida las preocupaciones, los intereses, las temáticas, las perspectivas con las que se ha venido estudiando la historia urbana en el caso colombiano. Por otro lado, tenemos el texto introductorio de la profesora Adriana María Suárez Mayorga, quien es compañera mía en esta tarea compilatoria de este texto. Ella es está vinculada a la Universidad de La Sabana en Bogotá y tituló un texto La historia urbana como campo del conocimiento, donde hace justamente esa reflexión y recoge, ¿cierto?, las ideas principales de qué es la historia urbana, cuáles son sus métodos, cómo se debe estudiar y qué se sabe en el caso colombiano, qué se ha avanzado en el caso colombiano sobre historia urbana. De igual manera, el texto de la profesora Eulalia Hernández Ciro, quien es docente de la Universidad de Antioquia, vinculada a la Universidad de Antioquia, con el texto Yaxapelilli Niset, la historia urbana en Colombia a propósito de un espacialista. Ella hace una reflexión en torno a la obra muy importante que dejó este urbanista francés, quien fue uno de los pioneros que incursionó en el campo de la historia urbana y quien tiene un texto que ha sido leído por todos los interesados en los estudios de ciudad, que se llama La ciudad colombiana, donde hace un recorrido diacrónico muy amplio desde las ciudades prehispánicas, pasando por los asentamientos españoles y llegando pues hasta las ciudades contemporáneas republicanas del siglo XIX y del XX. Ella hace una reflexión en torno a la obra de esta, y ahí hay, digamos, como esa primera parte compilatoria
desde una perspectiva, diríamos, más teórica. Posteriormente se vienen otros ensayos, otros capítulos en los que hay un énfasis en los que las fuentes primarias y en los que los estudios de casos son los protagonistas. Se inicia con el texto de la profesora Adriana Suárez sobre el pasado muisca en los relatos de viajeros y extranjeros a finales del siglo XIX y comienzos del XX como la legitimación de la hegemonía bogotana, en el caso de Bogotá. Posteriormente, un texto de quien les habla titulado Ciudad, Estado y Colonización, repensando los procesos de institucionalización urbana en el centro occidente colombiano durante el siglo XIX, en los que se presentan como estudio de caso la ciudad de Manizales y la ciudad de Pereira. Posteriormente, un ejercicio de historia barrial muy importante, muy valioso, titulado Modernización y Poblamiento en Cali, los barrios El Calvario y San Pascual, 1878-1990, en los que los profesores Apolinar Ruiz López y Hansel Mera, vinculados a la Universidad de San Buenaventura y a la Universidad del Valle, en Cali, hacen un estudio de lo que llamamos la historia barrial, es decir, estudios desde la historia urbana en escala micro de comunidades barriales. Posteriormente, el profesor Enrique Rodríguez Caporali de la Universidad ICESI de Cali titula un texto En Cali está todo por hacer, burocracia municipal a comienzos del siglo XIX, donde también presenta una perspectiva, un panorama de la historia institucional urbana en el caso de Cali. Posteriormente, el profesor Javier Mejía Cubillos de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y quien les habla, hicimos un texto a 4 manos en el que estudiamos los inicios de la economía cafetera en el caso de Pereira y evaluamos el impacto que esta economía tuvo en la ciudad. Lo titulamos Café y Ciudad, el despegue urbano de Pereira. Posteriormente, el profesor John Jaime Correa, que ha venido haciendo un trabajo sobre el impacto de la educación y el civismo en el caso de Pereira y Manizales, realizó un texto para el siglo XX titulado Civismo y Educación en Pereira y Manizales durante la primera mitad del siglo XX, una mirada comparada de procesos civilizatorios de escala regional. Y como cierre tenemos el trabajo del profesor Orlando de Ávila Pertús de la Universidad de Cartagena, titulado Una ciudad de contrastes, turismo, reforma urbana y barrios populares en la Cartagena de los años 60. Esta es la estructura de la obra. Sé que, profesor Arbey, se me acaba el tiempo, me quedan creo que un par de minutos. Entonces voy a tratar de condensar la información que considero que es fundamental que deja este texto y que los invito a conocer, a leer, a consultar a todos y todas quienes estén interesados en los temas urbanos. Como les decía al comienzo, creo que este texto es una buena representación de lo que está pasando en los estudios urbanos desde una perspectiva histórica a nivel colombiano, ¿cierto? Aquí, digamos, se encuentran estos autores a dialogar. Por otro lado, también hay una combinación, como ya lo mencionaba, entre teoría y praxis de la historia urbana, ¿cierto? Es decir, no solamente se plantean estudios de caso a partir de fuentes primarias, de fuentes testimoniales, de documentos históricos, sino que también hay un esfuerzo por construir teoría, hay un esfuerzo por analizar las formas de hacer, por plantear vías, rutas de investigación desde una perspectiva metodológica. En tercer punto, creo que el libro recoge muy bien uno de los aprendizajes o de los caminos que nos había señalado el profesor Germán Mejía Pavoni en alguno de sus trabajos, en el que se hace una distinción en lo que entendemos como biografía de ciudad y lo que entendemos como historia urbana. ¿Sí? Biografía de ciudad entendida como el ejercicio de simplemente hacer como una descripción. Está allá en el cuarto de la abuela Marilena, debajo del tocador. Por favor, cerramos los micrófonos. Creo que no sé, los compañeros ahí que están manejando
Creo que habían unos micrófonos abiertos. Creo Bueno, que ya lo cerraron. gracias, Arbey. Ya voy a acabar, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Tú me dices, pero ya voy a concluir. En tercer punto, como les venía diciendo, está entonces esta distinción clara entre biografía de ciudad e historia urbana, entendiendo por historia urbana el esfuerzo por construir una historia analítica, problemática, en la que se conjugan diferentes variables para interpretar la ciudad, contrario a lo que fue la historia de ciudad, la biografía de ciudad, ¿cierto? Que toma la ciudad como si fuera un ser vivo y la muestra como desde su nacimiento, ascensos, ciertos declives y madurez. Entonces nosotros estamos rompiendo, digamos, con esa mirada clásica de la ciudad. Asimismo, considero que hay un ejercicio interesante por aportar desde la historia barrial nuevos elementos, especialmente el de los barrios en Cali, el barrio San Pascual, en el que hay una apuesta por deconstruir unas memorias históricas que han legitimado los poderes hegemónicos que se han establecido en estas comunidades. Aquí yo creo que hay una apuesta por valorar y poner en valor la riqueza también del trabajo comunitario que se ha hecho desde los barrios, del esfuerzo que estas comunidades han tenido que hacer por, como decía Henri Lefebvre, por su apuesta por el derecho a la ciudad, ¿cierto? Entonces, este sería un cuarto punto. Y en un quinto punto para concluir, creo que desde esta perspectiva de la historia urbana, creo que nos queda claro también que hay nuevos horizontes de investigación como lo son la economía, la cultura y el estudio de las instituciones políticas que nos muestran una perspectiva nueva de las estructuras de las ciudades, ¿sí? Y cómo estas variables pueden influir para transformar el espacio físico en el que se habita en la ciudad. Entonces creo que aquí hay unos ejercicios, unos ensayos que son un modelo, un ejemplo de cómo ocurre esto en la ciudad. Les agradezco mucho, les invito a leer el texto, está en línea en el repositorio de la Universidad Tecnológica y también se olvidaba decir que este texto fue coeditado con la Universidad ICESI de Cali. También lo encuentran en el repositorio de la Universidad ICESI, donde hay un trabajo muy importante mancomunado, y le agradezco mucho a la editorial de la Universidad Tecnológica por haber facilitado ese ejercicio compilatorio en el que el director del sello editorial, Luis Miguel Vargas, ha sido pues de gran importancia y de gran valor, también a la vicerrectoría y a la maestría en historia que financió también parte de la obra. Muchas gracias, espero que sea de su interés y bueno, ahí queda el texto para que lo descarguen y lo consulten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Creo que muy importante te iba a preguntar precisamente sobre eso. Esta información es valiosa de dónde encontrar el libro, dónde buscarlo, si está en línea, ¿cierto? Entonces es importante, y si deseas también puedes poner tu correo en el chat para las personas que nos acompañan. Vamos entonces con este libro, Competencias Comunitarias en la Ciudad de la Educación Superior, Fundamentos, Procesos y Productos, de los profesores María Gladys Agudelo Gil, el profesor Leandro Arbey Giraldo, Alejandro Mesa Mejía, la profesora Gloria Inés Correa, Aristizábal y también con la participación del profesor Sebastián Martínez. Entonces el texto va a ser la presentación, uno de los autores, Gloria Inés Correa Aristizábal. Profesora Muchas Gloria, gracias, Arbey. Buenos días para todos. Arbey, yo me tomé el atrevimiento de enviarle la presentación para ver si usted me hace el favor y me la proyecta mientras yo voy aquí hablando un poquito. No sé si de pronto tenga esa posibilidad. Bueno, puedes empezar mientras yo voy abriéndola, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como Arbey decía, pues vamos a presentar entonces, voy a presentar en nombre del grupo este proyecto, teniendo en cuenta que precisamente las competencias comunicativas materializadas en lectura, escritura, escucha y oralidad, pues han sido preocupación de la academia durante muchas décadas. Entonces, en ese sentido, nosotros desde esa misma estrategia de acompañamiento a los estudiantes de la facultad en materia de competencias comunicativas,
quisimos precisamente empezar a ahondar un poquito desde la parte interdisciplinar, teniendo en cuenta pues que el equipo cuenta con lingüistas, pedagogos, literatos e historiadores que en un momento determinado sentimos esa necesidad en vista de tantas falencias que se tienen en este momento con los estudiantes, como decíamos, en materia de competencias comunicativas. Entonces, precisamente eso nos llevó o nos motivó a que nosotros empezáramos a abordar precisamente este libro que lo titulamos Competencias comunicativas en la educación superior, fundamentos, procesos y productos. En este sentido, pues consideramos que es una apuesta importante para toda la comunidad universitaria y sobre todo, en este caso, para la Facultad de Ciencias de la Educación a la cual pertenecemos, dado que permitió como estar al margen de las disposiciones institucionales, lo cual también en cierta medida obliga a los estudiantes digamos, a estar muy involucrados en todo este proceso académico. Entonces, este libro precisamente es producto de la primera línea de acción, es decir, nosotros dentro del proyecto trabajamos unas líneas de acción. Arbey, me coloca la siguiente, por favor. Nosotros dentro de este libro tenemos en cuenta entonces, como decíamos, la compilación de los documentos de apoyo para todos los docentes en la línea de acción, aplicación de énfasis metodológicos dentro de las asignaturas. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos varias líneas de acción. Una de ellas precisamente consiste en que todos los docentes de todas las asignaturas, de cada uno de los semestres también durante toda la carrera, estén haciendo como énfasis en algo específico, de manera que los chicos de primero a último semestre tengan esa posibilidad también de abordar todo lo que compete precisamente a la aplicación de estos énfasis metodológicos. La intención, como dice acá, es que sea dentro de cada una de las asignaturas. Entonces, por decir algo, en una asignatura de séptimo semestre van a aplicar mapa conceptual. El tema que en esa asignatura se esté dando, pues obviamente sería el que se diera acá. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente fue una recopilación, digámoslo así, en este libro de todos esos énfasis metodológicos. Básicamente el libro está estructurado, pasamos a la siguiente por favor. Básicamente el libro está estructurado en varios capítulos. El primero de ellos entonces muestra como ese abordaje general de lo que es y lo que implica la estrategia de acompañamiento a los estudiantes, como lo decía yo ahorita, en materia de competencias comunicativas y precisamente estas líneas de acción, los mecanismos de seguimiento y control, los fundamentos teóricos y metodológicos y obviamente los resultados esperados fue lo que nosotros quisimos consignar en este primer capítulo, teniendo en cuenta pues que es como lo macro del proceso. Luego los otros 3 capítulos están enfocados cada uno de ellos en lo que tiene que ver con la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, básicamente, estos son como los 4 capítulos en los que está dividido el libro. Cada uno de esos capítulos, a su vez, entonces, nosotros también los quisimos dividir como en algo fundamental que le dé como un esquema a cada uno de ellos. De hecho, Arbey, la siguiente, por favor. De hecho, cada uno de esos énfasis que precisamente en lectura son análisis, resumen, síntesis, informe de lectura, lectura comentada, reseña crítica, organizadores gráficos, cuadro sinóptico, mapa mental y mapa conceptual, son los que los docentes durante toda la carrera pues van a estar enfocando en los estudiantes. De hecho, una de las grandes preocupaciones que hemos tenido, y yo pienso que eso es de todos los docentes a nivel general, es que los estudiantes cuando ya llegan a último semestre, están realizando su trabajo de grado, pues presentan aún muchas falencias en lectura y escritura. Hemos considerado desde la misma estrategia y obviamente con la compilación de este libro, que es necesario que todos los docentes nos involucremos, porque si los de primer semestre, por ejemplo, ahondamos mucho esta parte de la lectura y la escritura y de pronto de la ortografía, pero si en las otras áreas del conocimiento y en las otras asignaturas no se hace, pues va a ser también muy complicado que podamos tener como resultados exitosos en los estudiantes. De hecho, en la oralidad, aquí hacemos mucho énfasis en el conversatorio, la exposición, la mesa redonda y el debate, y en escritura ya lo que tiene que ver con el trabajo escrito, el ensayo argumentativo, la ponencia
y la importancia de la redacción y la ortografía, obviamente. Entonces, la intención es que durante toda la carrera estos énfasis estén implícitos en cada uno de los aspectos que se mencionan. A continuación, vamos a mirar entonces en esta otra diapositiva que precisamente aquí estamos mostrando como lo macro de cada uno de los énfasis que se presentan dentro de estos mismos procesos como tal. Entonces, cada uno de ellos va a tener precisamente lo que es el concepto, los pasos para la elaboración, la presentación, es decir, allí tenemos en cuenta la estructura formal y finalmente la evaluación. Esta parte de la evaluación consideramos que es fundamental porque allí además se presenta una rejilla en cada uno de los énfasis, es decir, son unos documentos que están estructurados de la mejor manera posible y donde sin duda alguna pues hubo un apoyo muy significativo de los docentes porque inicialmente pues teníamos unos énfasis que eran los que se les entregaban a los profesores, pero a medida que fuimos avanzando y que fuimos como comprendiendo y dimensionando aún más esta estrategia, entonces comprendimos que era necesario también que los profesores nos dieran pues como ciertas recomendaciones. De hecho, el énfasis metodológico cambió a partir del segundo semestre de estar nosotros implementando la estrategia. Entonces, ese es el resultado precisamente que nosotros estamos mostrando acá en este libro, donde pues finalmente, Arbey, por favor, la siguiente, donde finalmente acá nosotros coincidimos con esta frase de la autora Carlino que dice: hacerse cargo de enseñar a leer y escribir en el nivel superior es una forma de enseñar estrategias de aprendizaje. Hacerse cargo de enseñar a leer y escribir en la universidad es ayudar a los alumnos a aprender. Sentimos que esta frase pues ha sido como un eslogan importante dentro del proceso y obviamente pues por eso lo quisimos también condensar acá en el libro, porque es como la recopilación de todos esos sentires que tenemos los docentes frente a esas mismas dificultades o a esas falencias, como decía yo ahorita, que tienen que ver precisamente con la lectura y con la escritura y que es necesario que todos abordemos desde las diferentes perspectivas. Entonces, en este sentido, básicamente la compilación de este libro se realiza como actividad puntual, como decía al comienzo, de una de esas líneas de acción, que es precisamente donde se pretende involucrar a los docentes e invitarlos, obviamente, como a cerrar esas filas en pro de un acompañamiento transversal, sistémico y consciente, que permita también a los estudiantes desde sus respectivas asignaturas y a lo largo de toda la carrera obtener resultados significativos que sin duda alguna pues van a beneficiar no solo a los estudiantes, sino también a nosotros como docentes y a toda la comunidad académica. Entonces, básicamente este es como el contenido del libro que nosotros realizamos y que precisamente acabamos de mencionar en este momento: competencias comunicativas en la educación superior, fundamentos, procesos y productos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Arbey, por la presentación. Arbey tiene el micrófono apagado. Gracias, Gloria. No, que muchas gracias y gracias, profesora Gloria Inés Correa y a los profesores. Un libro producto de ese proyecto de competencias comunicativas que desde hace algunos años se viene trabajando en la facultad, liderado por los profesores María Gladys Agudelo, la profesora Gloria Inés Correa, el profesor Leandro Arbey Giraldo, el profesor Sebastián Martínez y Alejandro Alberto. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a continuar, ¿sí? Creo que vamos con el texto del profesor el profesor Hernán Gil, ¿no? El profesor Hernán Gil, tiene una presentación del profesor Hernán Gil, ¿cierto? Este es el libro conjuntamente con la profesora Rosa María Guillemas García, de Twitter, en la detección de tendencias en TIC para su uso en educación. Entonces, profesores, Rosa María y Hernán Gil tienen la palabra. ¿Nos permiten compartir, por favor? Gracias.
Bueno, buenos días para todos y para todas y muchas gracias por la invitación a socializar nuestra producción académica en la Semana de la Facultad, que, como decía antes el profesor, pues ayuda a que todos conozcamos qué es lo que se está produciendo en el ámbito de la educación, que es muy diverso. Nuestro libro se titula Twitter en la detección de tendencias en TIC para su uso en educación, y se publicó en el año 2020. Este libro, sin embargo, surge de la investigación que habíamos iniciado en el año 2017, titulada Redes de comunicación creadas por el flujo de tweets publicados a través del tiempo, en los que se incluyen los términos TIC en educación. Es una investigación que, como digo, inició en el año 2017, pero que forma parte de una línea de investigación que hemos venido trabajando en los últimos 10 años. Esta investigación, la siguiente, por favor. Esta investigación surge en un contexto muy concreto, y es que organismos internacionales como la UNESCO o como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y también organismos nacionales como el Ministerio de Educación o el Ministerio de las TIC, plantean en diversos ámbitos la necesidad de que las TIC se integren en la labor pedagógica. En este sentido, los docentes y las instituciones educativas tienen que tomar decisiones sobre qué TICs incluir en sus procesos, qué tecnologías integrar y de qué forma integrarlas, en muchas ocasiones sin información suficiente y, desde luego, sin información que sea actualizada. En este escenario, pues, surge la posibilidad de utilizar una red social, una red de microblogging como es Twitter, para encontrar esas tendencias y esa información sobre qué es lo que se está discutiendo y lo que se está proponiendo en todo el mundo en relación con las tecnologías. Twitter recoge las publicaciones generadas por millones de personas y nos permite acceder a esa información en tiempo real o casi real. En este sentido, pues eso nos permite ver cuáles son esas tendencias sobre el uso de las TIC en educación. El libro va a constar o consta de 5 capítulos. En el primero de ellos se aborda el uso de Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles, y también se plasman los planteamientos de estos organismos internacionales y nacionales sobre la educación en el contexto actual. También la potencialidad de Twitter como escenario para obtener información sobre las tendencias vigentes en el mundo. El segundo capítulo presenta lo que fue el marco teórico de la investigación, y se abordan las redes de comunicación en la sociedad red, Twitter y los usos de las TIC en educación. El capítulo 3 presenta las investigaciones que se han realizado tanto en el ámbito nacional como internacional relacionadas con Twitter y el análisis de las redes sociales en ámbitos como la política, los desastres naturales. Se plantea también las redes sociales, la utilidad de las redes sociales como sensores sociales y sus usos en la educación. El capítulo 4 presenta el enfoque metodológico que siguió la investigación, cuáles fueron sus alcances, el diseño metodológico empleado, el proceso de la recolección de datos y los instrumentos y los criterios que se siguieron en el análisis de dichos datos. Y finalmente, el capítulo 5 presenta la detección de esos patrones que surgieron de la estructura de las redes de comunicación y la identificación de las tendencias sobre la información que circulaba en los tweets publicados. A continuación, pues seguirá el profesor Hernán presentando el libro. Muchas gracias. En este momento, pues nos gustaría compartir algunos de los elementos que consideramos fundamentales en este libro que hoy estamos presentando. Lo primero es que hacemos una precisión sobre lo que implica el uso de las redes sociales hoy en día, donde la gran mayoría de la población mundial está conectada y donde muchas personas utilizan las redes sociales para compartir lo que están haciendo, para compartir lo que están pensando, pero también para informarse de lo que sucede o de lo que es de interés, y además de eso, y es un elemento muy importante, para poderse conectar. Y aquí se resalta en nuestro trabajo algo, y es que se da un fenómeno llamado la homofilia,
y es cómo las personas tienden a conectarse con sus iguales, con personas que tienen intereses comunes, y eso da origen a la posibilidad de crear comunidades en torno a la información que comparten. Es importante también resaltar, y lo presentamos en nuestro trabajo, que esas comunidades que se constituyen se han constituido en cámaras de resonancia donde se amplifica todo aquello que se está publicando por millones y millones de personas a lo largo del mundo. Y cómo a partir de eso se empieza a construir un tejido a partir de esas conexiones que se dan entre los usuarios que pertenecen a los grupos, pero también se resalta algo muy importante, y es que si bien es cierto, en torno a educación y TIC hay muchas comunidades, son comunidades que no se conectan entre sí. Redes sociales como Twitter entonces nos permiten que podamos acceder de forma rápida y sencilla a una gran cantidad de información sobre cualquier temática, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto entonces constituye que los docentes que estén interesados en conocer cuáles son las tendencias que se están abordando en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación digitales para usar en educación, pues encuentran en Twitter un elemento y un espacio valioso que les permite entonces establecer e identificar esas tendencias. Ahora, lo difícil en este caso, y lo hemos dicho en varias oportunidades, es que se tiene la dificultad real de decidir entonces qué información se va a usar, pero sobre todo a quién se conecta, que es un elemento muy importante. Twitter entonces es una herramienta potente que nos va a permitir detectar cuáles son las tendencias en educación, y esto lo hacemos a partir de un monitoreo en tiempo real o casi tiempo real para poder publicar, para poder analizar todos esos tweets que están generando a través de esa red de comunicación. Se destaca que en Twitter, como en todas las redes, hay muchos observadores, pero hay pocas personas que estén aportando, es decir, muchas personas no mencionan ni responden a otros usuarios los tweets que están publicando. Un elemento que hay que mirar con especial cuidado, con especial atención, es el uso de los retweets, es decir, cómo se usa el retweet para enviar, para difundir aquella información que consideramos de interés. Y, sin lugar a dudas, lo que más se usa, la mayor cantidad de tweets, casi en una proporción de 3:1 que circulan en la red, son tweets reenviados. Es importante entonces, aquí también, y lo precisamos y damos pistas sobre cómo hacerlo, de saber a quién se conecta. Es muy importante que uno se conecte a esas personas que están haciendo el papel de intermediación en la red y que a la vez nos permiten llegar a la información de interés que requerimos. Uno de los elementos que queremos resaltar en nuestro trabajo, como decía la profesora Rosa María Guillaumas, es un trabajo que lleva más de 10 años, es que uno de los grandes enigmas a resolver es quién es la persona que debemos seguir, es decir, quién es ese influenciador, y no es esta persona que saca el TikTok de la tarde, sino el que realmente está aportando, el que realmente está dando pistas, el que realmente está contribuyendo en la formación de unos elementos para entender cuál debe ser el uso de las TIC. En ese sentido, una de las propuestas que queremos resaltar es que hemos planteado nuestro propio índice de influencia potencial. Tradicionalmente, las personas más influyentes son aquellas que tienen más seguidores, es decir, eso es simplemente una persona muy popular, pero no es una persona que influya, y nosotros hemos creado y estamos validando un índice que no solamente recoge la cantidad de seguidores, sino que recoge la cantidad de publicación, cómo se relacionan esas personas con los otros miembros de la red de comunicación, qué tanto sus tweets son retuiteados, es porque son de interés de la comunidad académica, cómo sus hashtags tienen un impacto y logran constituirse en tendencia, o cómo los recursos web que están promocionando son de importancia significativa, pero sobre todo
cuál es la vigencia en el tiempo de lo que están publicando, cuál es la cantidad de días que logran estar vigentes sus publicaciones. Esto nos ha permitido entonces, como un gran aporte, creemos nosotros, proponer un índice de influencia potencial de usuarios para poder establecer a quién se debe seguir en este difícil y convulsionado mundo de las redes sociales. Con respecto a las tendencias que nosotros resaltamos en nuestro libro, a partir de ese gran recurso que es el hashtag, vemos que los hashtags se han usado en primera instancia para recomendar o promocionar recursos de forma directa. Esto nos marca que si nosotros hacemos un adecuado seguimiento, y eso lo presentamos en nuestro libro, sobre los hashtags, podemos ver qué es lo que los influenciadores están promocionando para que usemos en las aulas de clase e incluso cómo. También hay a través de los hashtags un ejercicio muy importante por promocionar recursos de aprendizaje, por promocionar estrategias, por promocionar vivencias y acciones en torno al aprendizaje. Asimismo, en los hashtags también nos ha permitido identificar cuáles son las tecnologías que se están usando de manera general en el mundo educativo y sobre todo cuáles son las innovaciones, cuáles son esos nuevos recursos, esas tecnologías y esas pedagogías disruptivas que en el mundo se están empleando. Y finalmente, también con los hashtags detectamos que se puede acceder a cuáles son los eventos académicos que están en vigencia, cuáles son los eventos académicos que pueden ser de nuestro interés en un tema particular para nosotros, que es la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. Los tweets que circulan en Twitter también nos permiten establecer cuáles son los recursos, y es algo que nosotros referenciamos en nuestro libro, cuáles son los sitios o la categoría de sitios que mayor fuerza o que mayor difusión tienen en Internet y particularmente en Twitter. Primero que todo, hay una fuerte tendencia a los sitios de curaduría como Scoopit, donde los expertos recomiendan o hacen curaduría de los sitios que consideran ellos que son valiosos para nosotros y podemos entrar ahí a poder usarlos. La fuerza que tienen los periódicos digitales hoy en día, como El País, como El Tiempo, como otros tantos periódicos de circulación internacional. El uso de redes sociales como Facebook o Twitter, los sitios web educativos, a través de esto se puede saber cuáles son los sitios educativos que vale la pena tener en cuenta, y ahí sitios como Eduteca, como INTEF y unos muchos más que podemos mirar. Los repositorios de videos, pero no solamente saber que YouTube es un sitio muy importante, repositorio de videos educativos, sino a través de esos sitios pues, que referencian en los tweets, poder saber cuáles son los videos que podemos usar nosotros en nuestra actividad educativa. Y finalmente, la fuerza y la potencia de las aplicaciones de búsqueda como Google y otras para trabajar. Pero también es importante entender que en un tweet, en esos 140 caracteres, hoy en día ampliado a 280 caracteres, podemos encontrar una riqueza de recursos que cuando hacemos un análisis de los contenidos de los tweets, podemos ver de qué se habla, qué es lo que le preocupa a las personas que están interesadas en la educación, que están difundiendo su pensamiento, sus ideas y sus actividades a través de Twitter. Les preocupa o le interesa hablar de las herramientas que se están usando para la educación, pero también los problemas asociados al aula a través del uso de las tecnologías digitales, lo que pasa con los alumnos, qué está pasando con los alumnos, cómo interactúan, cómo participan, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus dolencias, pero también qué hacer en torno a cursos que se desarrollan tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, o el uso y la recomendación a los blogs como una herramienta potente para comunicar y para acceder al conocimiento vigente o existente en la red. Todo lo que tiene que ver con los espacios de aprendizaje y con las estrategias de aprendizaje y con los recursos para aprender, cómo trabajar en la creación de recursos, en la creación de estrategias,
todo lo que tiene que ver con las aproximaciones a lo digital y sobre todo qué hay sobre trabajo en línea. Esto es lo que cuando uno entra a Twitter y lee un tweet de una persona en particular, le permite comprender. Un tweet es un universo de información que si sabemos aprovecharlo, vamos a poder tener mucha información para trabajar. Por eso nosotros le apostamos en nuestro libro a que lo que aquí planteamos en una sociedad en la que la comunicación a través de las redes sociales ha cobrado fuerza, es necesario que podamos desarrollar las estrategias, que podamos desarrollar los criterios, las metodologías para comprender los fenómenos que están sucediendo en el mundo de las redes sociales y concretamente nosotros estudiamos Twitter, es qué está pasando en Twitter para poder comprender de alguna manera lo que está pasando en ese mundo de afuera, porque es que Twitter no está desconectado del mundo físico, Twitter es una extensión, por eso nosotros esperamos que con nuestro libro que nuestro libro pueda ser de utilidad en primera instancia para los profesores que pueden encontrar mucha información de utilidad, pero sobre todo que sea de utilidad para personas en otros campos que estén interesados en el uso de Twitter como sensor social. Y aquí le estamos haciendo una apuesta muy importante a este elemento de entender la red social Twitter como un sensor social que nos mide en tiempo real o casi real lo que está sucediendo en el mundo para poder identificar cuáles son las tendencias, en este caso particular, en educación y TIC. Muchas gracias. Bueno, profesora Rosa María Guillemas, profesor Hernán Gil, muchas gracias. Les pido si les parece que nos compartan en el chat si el libro está en línea y dónde también lo podrían conseguir las personas que estén interesadas, que nos acompañan en este auditorio. Creo que en la misma línea viene el libro de la profesora Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre, del profesor John Stewart Gómez Palacio, Pedagogías Emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad. Entonces, profesores, bienvenidos. Buenos días, gracias Arbey. Buenos días. El libro titulado Pedagogías Emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad, es el resultado de un trabajo arduo de un colectivo que se gestó debido a, digamos, la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19, donde por una iniciativa del profesor John Stewart Gómez empezó a gestarse el colectivo, ¿cierto? Tuvimos una contingencia donde la educación tuvo que repensar sus formas, donde tuvimos que pensar nuevamente qué hacer en ese espacio virtual de aprendizaje que se nos estaba presentando de cara a la contingencia. Entonces, estudiantes, egresados y profesores de la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa nos empezamos a unir en un colectivo que al día de hoy ha tenido un trasegar bastante grande e interesante, donde hemos ganado espacios relacionados con el aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación y los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, a partir de allí, el colectivo empezó a trabajar arduamente en pro, digamos, de estas tres grandes líneas que presentamos en el libro, que son las TIC, la virtualidad y la ruralidad. Entonces, empezamos a pensar la educación mediada por la radio, por la televisión, ¿cierto? Y cómo estas tecnologías de la información y la comunicación tenían en ambientes virtuales de aprendizaje y también, por supuesto, en la ruralidad. La ruralidad fue uno de las grandes retos que tuvimos allí, pues quisimos pensarnos cómo las tecnologías de la información y la comunicación podían servir, por supuesto, a el aprendizaje y la enseñanza en la ruralidad. Entonces, teniendo en cuenta estas tres grandes líneas, también allí en el libro nos pensamos la incidencia de nuevas pedagogías como el aprendizaje basado en retos, como el aprendizaje basado también en juegos, en la gamificación, y cómo estas nuevas formas de entender la pedagogía y la educación nos ayudan en los ambientes virtuales de aprendizaje y en la ruralidad para conformar estos nuevos
estas nuevas formas de educar, ¿cierto? Entonces allí presentamos unas reflexiones también a partir de lo teórico, pero lo más importante que encontramos allí son estudios de caso, aplicaciones de estas tecnologías de la información y la comunicación, específicamente de la radio y la televisión, en ambientes virtuales de aprendizaje y en radio. Entonces es producto de un colectivo donde somos más de 24 personas que hacemos parte del libro, ¿cierto? Son coautores allí los estudiantes, docentes y egresados del colectivo Imparciales. Ese es como a grandes rasgos el panorama general del libro. Entonces le doy la palabra al profesor Stewart, que ya nos va a contar más específicamente los capítulos que allí encontramos. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? De pronto me pueden regalar por acá acceso para compartir pantalla, porfa. Allá, listo, ya lo tengo. Bueno, les cuento qué es este libro que estamos presentando el día de hoy. La idea inicial era poder recolectar información y a partir de una experiencia que se ha desarrollado con la carrera, con la licenciatura en comunicación y la licenciatura en tecnología, que permitiera reunir la mirada de diferentes aspectos. Una desde los estudiantes, que digamos que a veces en este tipo de ejercicio académico los dejamos un poquito alejados y que era importante también escuchar la voz de ellos e irlos acercando a este mundo mucho más teórico. Segundo, la posición de los docentes, reconocer cómo las metodologías que normalmente se aplican en clase terminan trascendiendo esas cuatro paredes y llegan a contextos reales. Y por último, los egresados. Entonces, ¿cuál es esa relación que se está generando desde que uno se gradúa de la licenciatura con el programa también? Entonces, era un reto inicialmente poder integrar esas tres miradas para recolectar este libro que hoy tienen ustedes, que estoy compartiendo en el chat, que se llama Pedagogías Emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad. Para nadie es un secreto que nosotros como licenciados en comunicación y tecnología, pues tenemos como la obligación o el rol social de liderar diferentes propuestas en el ámbito social, académico, cultural, precisamente con todas estas situaciones que trajo la pandemia. Así que de una manera muy práctica lo que hicimos fue que a medida que íbamos adelantando el proceso de construcción del colectivo, que en un comienzo era acompañar a los docentes únicamente en esa transición de estrategias, pues íbamos escribiendo cada una de las experiencias y lo íbamos relacionando con la parte teórica también. Así que a partir de 8 capítulos fuimos delegando responsabilidades según los gustos e intereses de cada uno para que se pudiera llegar a conformar este resultado. Entonces, un capítulo 1 habla de la experiencia de cómo se conformó Imparciales, cómo fue esa visita a medios, cómo fue que se dio ese boom inicial para empezar a gestionar a través de redes sociales diferentes docentes que solicitaran nuestra ayuda para poder compartir y fortalecer esas habilidades, esa alfabetización digital que estamos necesitando inicialmente, que aún la necesitamos, pero ya no es en un caso tan crítico como estaba sucediendo. Llegamos a hablar de unas metodologías emergentes. Esas metodologías emergentes ya le contaba a los docentes cuáles son esas diferencias que se encontraba desde la presencialidad, la virtualidad, que hoy en día ya se le aumenta un concepto más que la alternancia. Entonces, ¿cuáles eran las semejanzas y cuáles eran las diferencias? Es decir, ¿será que muchas de esas estrategias que yo implementaba en la presencialidad las puedo llevar a la virtualidad? ¿Cómo las puedo adaptar? ¿Cómo puedo hablar de innovación? ¿O cómo puedo por lo menos mantener procesos de formación de calidad a través de estos medios? Y no es un secreto que para todos, por lo menos hoy, un año y medio después de ese encierro, las herramientas se han convertido en una mano amiga, y que en ese comienzo era como esos miedos para ver y para pensar en procesos de calidad precisamente. Entonces aquí se habla todo lo que es las diferencias entre lo que es e-learning, lo que es M-learning, lo que es ese blended learning, es decir, que nos estamos adelantando un poco también a todo esto que iba a suceder desde la alternancia. Llegamos a un capítulo 3 donde se habla de las estrategias didácticas a partir de plataformas digitales, la relación que existe entonces entre lo que son las redes sociales y la educación. Entonces, cómo el docente a partir de lo que el estudiante está haciendo en su ámbito normal, lo que está haciendo y utilizando en sus tiempos de ocio quizás, o lo que únicamente tiene acceso a sus estudiantes, porque aquí hablamos de primaria, secundaria y educación superior,
podemos hacer uso de eso. Entonces, las estrategias que se realizaban a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de Twitter, y hoy en día hablando también de TikTok, ¿cómo se podía llevar esto al aula? ¿Cómo se integraba? Entonces, haciendo ya uso de esas metodologías activas de las cuales empezó a hablar con esto de la virtualidad, se les proponía diferentes estrategias didácticas y se les daba ejemplos, porque eso es lo que estaban pidiendo los docentes en ese momento, es cómo puedo yo convertir mi clase, que era un tanto magistral, a un proceso que no sea tan magistral, que permita ser flexible con los horarios, que permita ser flexible con la sincronía y que de igual forma se pudieran lograr objetivos de aprendizaje planteados desde los DBA y las evidencias de aprendizaje que el Ministerio de Educación Nacional nos va dando. Desde esa misma preocupación y pensando en esta base se llega a un capítulo 4 que habla sobre la ruralidad, y es decir, aquí fue donde se piensa la posibilidad de los instrumentos, ahí está llegando la mazamorra que no falta siempre en este tipo de eventos, y lo que permite entonces es entender cómo la ruralidad puede hacer uso de la radio para generar procesos de formación. Se crea un programa que se llama En Sintonía con la Educación y ese programa pues lo que hace es poder desarrollar esto. Luisa, si quieres, sigue ahí un momentico. Claro que sí, en el capítulo 4, como decía el profesor Stewart, nos pensamos la ruralidad, lo que yo les decía hace un ratito, cómo la ruralidad también necesita de esas tecnologías de la información y la comunicación para mutar en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que estábamos en una época donde todo se volvió virtual, pero a la ruralidad sabemos que muchas veces ha existido una brecha grandísima con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Entonces, por allí eso fue muy importante porque a través de la radio fue que encontramos una solución con un programa, ¿cierto? De radio, con el programa de Todos Aprender también allí, una alianza con la Secretaría de Educación que nos permitió llevar la educación hacia la ruralidad y volvimos a repensar la radio, una tecnología de la información y la comunicación que se nos había quedado un poco atrás y que la pensábamos a manera de podcast, con otros formatos, pero que con la pandemia volvimos a traerla a la educación. Profe, adelante. Listo, creo que ya pasó. Bueno, en ese capítulo 5 empezamos a hacer ya reflexiones sobre lo que es la radio y cómo a partir de la radio se pueden generar este tipo de cosas. Es decir, retomar elementos educativos que hace tiempos a nuestros papás, a nuestros abuelos les tocaron y que hoy en día no están haciendo tan fuerte. ¿Cómo nosotros entonces retomamos esto? Llamamos la atención de los estudiantes, de los papás, porque aquí el reto era poder juntar comunidad educativa, los papás y los estudiantes casi que en un mismo medio para poder acompañar esos procesos de formación. Entonces, a partir de esas reflexiones se crea esta propuesta en sintonía con la educación, en alianza con la Secretaría de Educación Municipal, allí se explica todo el proceso que se realizó, cómo eran las secuencias didácticas que se utilizaban, cuáles eran los roles que nos apoyaban en todo este proceso. Pero entonces, no solamente se quedaba el reto desde lo que era la radio, también había que buscar la manera de utilizar algunos canales televisivos propios de regiones específicas. En este caso, hacíamos alianza con Mundovisión, donde realizamos un programa televisivo cada semana dirigido a docentes. Entonces, estamos atacando diferentes problemáticas desde diferentes ámbitos. Uno, teníamos la mirada de los estudiantes, entonces ellos nos recibían la información a través de la radio. Dos, hablábamos de la televisión dirigida hacia los docentes, cómo podemos ofrecerle diferentes soluciones a las problemáticas que estaban teniendo desde el uso de recursos educativos digitales y todo lo que se podía gestionar. Y ya finalmente hablamos de unas didácticas virtuales, donde esas didácticas virtuales eran pensadas desde tres momentos. Uno, lo sincrónico, es decir, cómo yo gestiono mi aprendizaje a través de estas plataformas para videoconferencias. Dos, desde lo asincrónico, cómo puedo utilizar yo herramientas que sirven de repositorio comúnmente de contenidos tipo Classroom y todo lo demás, y cómo puedo yo generar aprendizaje a través de ellas. Y tres, el correo electrónico como un medio de fácil acceso, llamémoslo así, y que los estudiantes ya están relacionados con ellos para poder trabajar.
Y esto lo que hace, estos 7 capítulos, se reúnen como unas reflexiones finales que lo que permite entonces es reflexionar, ya buscar toda esa relación, aunque cada uno de los capítulos está acompañado de un marco teórico que sustenta cada una de las estrategias que nosotros aplicamos, y ya con esto cerramos como lo que es toda experiencia, aprendizaje vivencial, aprendizaje por descubrimiento, y hay varios elementos ahí interesantes que ustedes van a poder leer, que van a poder reflexionar, quizás aportar y que sirva como de base para poder hacer muchas más propuestas, porque esto realmente lo que muestra es cómo el licenciado en comunicación está llamado para atender este tipo de situaciones y cómo lo podemos abordar desde diferentes miradas. Entonces, ahí les queda el link en el chat para el que quiera descargar el libro y pues ahí vamos a estar pendiente de todo lo que ustedes necesiten saber o aportar sobre este tipo de estrategias. Bueno, muchas gracias, profesora Luisa Fernanda Jaramillo, profesor Esteward Gómez Palacios, por este libro, ¿cierto?, que nace en el marco del colectivo Imparciales, ¿cierto?, ese proyecto de gestión cultural que ustedes coordinan, que ha sido tan valioso en estos años, en esta época de pandemia, que ha brindado asesorías a la Secretaría de Educación, a la universidad y dado, obviamente, una fuente de trabajo para muchos estudiantes y egresados de la facultad. Muchas gracias. Continuamos ahora entonces con el libro de la profesora Clara Inés Grueso Vanegas, ya lo comparto, Diversidad étnica y territorialidades emergentes en territorios urbanos, contextos de desafío para la educación formal, estudio de caso en la ciudad de Pereira. Son 2 libros, como algunos de ustedes que tenían 2 libros, la profesora va a hablar al mismo tiempo de los 2 textos, territorialidades emergentes y sustento familiar de población étnica en territorios urbanos. Entonces, profesora Clara Inés Grueso Vanegas, bienvenida. Muchas gracias, profesor Arbey. Buen día para todos y para todas. Por favor, ¿me permiten compartir pantalla para compartir mi presentación? Compartir presentación, por favor, ¿cómo hago acá? Sí, puede darle en compartir pantalla de una vez. ¿Me avisas, por favor? Listo. Entonces, por favor, me dicen si están viendo la presentación. Todavía no, Clara, dale abajo en la parte inferior, compartir pantalla. Dale clic, ahí está al lado del chat. Porque todavía no vemos. Al lado del chat. Sí, abajo, en la parte inferior, ahí compartir pantalla. Un botoncito verde en la parte inferior central, Sí. con una flecha hacia arriba. Mira, que no lo veo, el participante inventado chat. Ahí enseguida, a continuación, al lado. Compartir pantalla. Bueno, profesora Clara, hagamos una cosa. Vamos a continuar con el próximo. Envíame la presentación al correo y yo la comparto. Entonces, en 10 minutos empezamos con tu texto. ¿De acuerdo? Sí, no hay problema, tranquilo. Entonces, envíamela al correo que yo la comparto en 10 minutos, que sigamos con tu texto. Vamos entonces a pasar a este texto, la educación y la comunicación en procesos de transformación cultural, TIC y educación y estéticas, que tiene como editores a la profesora Algolecía Bedoya, a la profesora Luz Ángela Cardona Arce. Es un texto donde participa un colectivo integrado por Sandra Milena Díaz, el profesor Jonathan Taborda, José Solorzano, Ana Lorena Diosa, Lady Mesa, Enrique Aguirre, Juan López y Raúl Vélez. Entonces va a ser la presentación del libro, uno de los autores, la profesora Sandra Milena Díaz. Entonces, profesora, tienes la palabra. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sandra, sí, te escuchamos bien. Es que aquí tengo un problemilla de audio, pero bueno, lo importante es que ya está listo. Bueno, un saludo para todos. Yo sé que aquí tenemos un espacio un poquito reducido, pero yo creo que la idea de mi intervención es dar una mirada muy general a la construcción del libro, porque realmente hay muchas temáticas inmersas allí. Entonces, les cuento que es un libro que es producto es una compilación realmente de procesos de investigación de la maestría en comunicación educativa. Estamos varios autores de diferentes cortes y de diferentes líneas de investigación. Digamos que el
objetivo general de este libro es pensar esos procesos de cambio y transformación en los procesos de aprendizaje que están dentro y fuera de los espacios escolares, pensado más en una construcción colectiva a partir de una ciudadanía, porque notábamos que en muchos casos las prácticas y las investigaciones estaban llevadas a cabo a partir de un espacio un poco reducido, porque siempre pensábamos como que tengo que tener mi población y casi siempre nos acercábamos un poco más a los espacios educativos de un colectivo, de un grupo, de un grado, de un colegio, pero aquí como que se expande un poco la posibilidad de la población. Empezamos a trabajar diferentes temáticas, pero siempre está relacionada con el ser humano y las tecnologías entendidas más allá de las TIC, ¿no? Entonces, este libro tiene dos editoras, que son las doctoras Olga Lucía Bedoya y Luz Ángela Cardona, cada una direccionando una de las líneas, y por lo tanto el libro se divide en dos grandes capítulos. El primero es sobre TIC y educación, y el segundo sobre educación estéticas. Entonces, el primero, liderado por la doctora Luz Ángela, sobre TIC y educación, aborda una serie de fenómenos relacionados con el uso de las TIC en diferentes escenarios educativos, como lo mencionaba ahorita, pero tiene un punto de convergencia a partir de la metodología de investigación basada en diseño en relación a la validación de experiencias educativas. En estas, como les cuento, realmente no voy a ahondar en las temáticas puntuales porque cada experiencia es un mundo diferente, está relacionada con un montón de herramientas digitales diferentes, pero todas direccionadas al potenciamiento del aprendizaje, de hecho, significativo. Cuando pensamos la educación, es muy curioso porque de hecho estas experiencias en su mayoría se validaron antes de la pandemia y la realidad se piensa de una manera muy diferente. Entonces, cuando contrastamos todo esto que se hace desde la teoría y desde la práctica en el proceso de validación, pues es bien interesante porque uno realmente se cuestiona y se pone en juego todo lo que ha mencionado allí y todo lo que se planteó desde la investigación. Y realmente es satisfactorio ver que es un fruto importante y que son insumos que tenemos para la realidad que vivimos. Yo creo que muchos de los que participamos en esta experiencia encontramos como un colchón en todo lo que hemos hecho para poder poner en práctica en las dificultades que se han presentado y sobre todo pensar en que las TIC realmente son una herramienta que nos faciliten los procesos de aprendizaje. Como bien decía algún profe ahorita en otro de los libros que se presentaban, pues realmente no todos los profes o no todos los entornos de aprendizaje están tan cercanos a las tecnologías y no todo el mundo está tan presto a ser parte de ellas, ¿cierto? A interiorizarlas. De hecho, yo creo que muchas personas lo han hecho en este momento de acuerdo a la coyuntura casi por imposición y por necesidad, pero cuando logramos ver las posibilidades que tienen las TIC y la educación como un solo conjunto, es mucho lo que se puede hacer. Todas estas investigaciones y procesos pues, de tesis que están en esta primera línea tienen también un eje central que es la ciudadanía, pensar la educación y las TIC alrededor de la construcción ciudadana, de las competencias ciudadanas, de hecho, dejando de lado de pronto solamente la parte instrumental, sino también pensando más allá en la transformación social. Entonces, digamos que esta primera parte tiene esa recopilación de experiencias donde de hecho está la intervención mía y allí yo encuentro una salida interesante desde otras teorías que, por ejemplo, no se abordaban tanto en investigaciones anteriores, como es el caso de las humanidades digitales, que me ha abierto un espacio gigante para realizar muchos proyectos y llevar a cabo muchas experiencias. La siguiente línea es liderada por la doctora Olga Lucía Bedoya y es la de educación estéticas. Allí, a partir de diferentes entornos también, pero no necesariamente mediados por las TIC, sino por algunas otras tecnologías y por algunos otros recursos, como es el arte y lo audiovisual, hay una mirada entonces desde las estéticas creativas con relación a los estudiantes, a los procesos educativos, profes y a la ciudadanía también. Allí la idea es transformar la mirada que se tiene frente al mundo
con estas visiones de realidad, con la presencia del otro, pensando en el otro como parte de la construcción social, y cómo en estas dos líneas, incluso desde el aprendizaje colaborativo, se puede lograr una transformación real. Este libro también se encuentra en el repositorio de la U. Por aquí les voy a compartir el link en el chat para quienes lo quieran conocer y descargar. Y finalmente yo creo que estos procesos son bien importantes, no solamente como en el ejercicio de escribir, sino que nos vincula también como egresados. Yo no soy egresada del programa de pregrado, pero sí de la maestría, y siento que esta es una buena oportunidad para que nos vinculemos desde lo académico, pero también en calidad de egresados. Pues yo soy profe, pero el espacio que tenemos como egresados, que a veces es poco común que nos vinculemos porque muchos terminamos y seguimos como con otras rutas. Yo creo que con esto es bien importante porque aparte de que estamos dejando realmente un producto que no se queda solamente en repositorio, sino que es un producto más fácil de digerir y que se mueve de unas maneras un poco más dinámicas en el mundo académico, pues realmente estamos repensando la teoría, estamos revisando los procesos que incluso a veces en los tiempos de editorial, cuando se transforman las cosas, porque de hecho a mí me pasó que al pasar el tiempo hay muchas cosas que se habían reformulado y era necesario cambiarlas, pues yo creo que es una forma de estar en ese proceso constante de creación y de reflexión desde la teoría sobre lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Entonces, estas investigaciones realmente reafirman la convicción sobre la realidad como una construcción social y ese papel que juega la mediación en el reconocimiento de la construcción colectiva. Allí el conocimiento no es solamente el objeto que se mueve y el objeto que nos pasamos de una mano a otra, sino que es algo que transformamos y construimos de manera colectiva. En este caso, gracias al apoyo de las tecnologías y de las TIC como mediadoras, ¿cierto? No es el reemplazo del profesor, sino que es la herramienta para la construcción colectiva. Aquí defendemos mucho la idea de que el estudiante también construye de la mano con el profesor y que todo lo que hace parte de su entorno está dentro de la mirada social y que tiene que estar involucrada dentro de estos procesos. Entonces, una de las intenciones realmente de este tipo de procesos es seguir vinculando otros estudiantes, otros egresados en la producción académica y en la idea que tenemos de generar otros espacios de interacción académica, porque de hecho me parece interesante que dentro de estos espacios de socialización estemos varias personas que no solamente nos dediquemos a una misma línea o a un mismo tipo de trabajo, sino que dentro de los diferentes programas que tiene la facultad, pues vamos enriqueciendo la cultura académica. Entonces, todos esos procesos de vinculación académica son importantes para hacer visibles todos esos procesos que se llaman de investigación a partir de las diferentes líneas y generar nuevas redes y comunidades de impacto en contextos cercanos, vinculando diferentes poblaciones, vinculando diferentes instituciones, de hecho, e incluso diferentes espacios culturales, porque aquí la cultura, si estamos hablando del entorno social y de la relación que tiene el ser humano con la estética, incluso con las artes, pues tenemos que estar involucrando directamente la cultura. Y a veces cuando estamos muy metidos en las tecnologías, como que dejamos un poquito de lado el tema cultural, pero ese es el propósito realmente de este producto académico. Vincular todas esas esferas y hacer que entendamos que más allá del recurso estamos nosotros como seres humanos y que finalmente nunca tenemos que estar en una pelea constante con la tecnología, sino que tenemos que encontrar las posibilidades que existen dentro de esta. Particularmente dentro de mi experiencia, logré vincular incluso procesos que pues son pocos comunes, como la salud mental, y todo, digamos que puede fluir en una concepción natural y orgánica cuando nosotros somos quienes sabemos direccionar estos procesos. Entonces, de hecho, es una invitación para quienes nos escuchan en este momento y de pronto están en procesos también académicos, han sido egresados de los diferentes programas y quieren hacer parte de estos procesos de producción, pues
aquí digamos que hay un espacio importante que podemos aprovechar y además que podemos empezar a construir a partir de las transformaciones que han surgido socialmente, ¿cierto? Entonces, yo creo que en términos generales, este es el libro, siempre está compilado a partir de esas dos esferas grandes, de esas dos líneas, pero todo alrededor de los procesos de transformación cultural. Entonces, como les mencionaba, yo les dejé el link para que lo conozcan a fondo. Bueno, profesora Sandra Milena Díaz, muchas gracias por compartirnos el libro. Creo que uno de los aspectos importantes de estos proyectos editoriales de la universidad y de la facultad es que le ha dado la oportunidad, o nos ha dado la oportunidad de escuchar muchas voces, ¿cierto? Y darles ese espacio también para la publicación de sus textos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora sí entonces con los textos. Nos quedan dos intervenciones, dos presentaciones, los textos de la profesora Clara Inés Grueso. Voy aquí entonces a pasar a compartir y profesora tiene la palabra. Buenos días nuevamente, muchas gracias Arbey. Estos libros fueron producidos en el marco del Grupo de Investigación Territorio, Educación y Sociedad, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Siguiente, por favor. El primer libro se llama Diversidad étnica y territorialidades emergentes en territorios urbanos, contextos de desafío para la educación formal, y tiene como estudio de caso la ciudad de Pereira, principalmente el barrio Tokio. Voy a ser bastante sintética leyendo la presentación pues, para respetar el tiempo que Arbey me orientó. El libro es resultado de convocatoria para investigación institucional de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Tecnológica y fue realizado en el marco del Grupo de Investigación Territorio, Educación y Sociedad. Siguiente, por favor. Clara, por favor. Acá. Gracias, Arbey. La investigación fue realizada en el barrio Tokio de la comuna de Villa Santana, de la ciudad de Pereira. Tiene una bibliografía de tipo interdisciplinar donde podemos encontrar enfoques de sociología de la educación, sociología del territorio, antropología del territorio, interculturalidad y etnoeducación. El trabajo de campo se realizó teniendo como base informantes de la población educativa que constituye la comunidad y el contexto educativo de la institución educativa Jaime Salazar Robledo. Siguiente, por favor. No sé qué, no quiere. A ver. Vamos aquí en esta. Bueno. El objeto de estudio lo constituye la diversidad cultural de la población educativa integrada por familias afrodescendientes, indígenas y mestizas procedentes del departamento de Risaralda y de otros lugares del territorio nacional. La metodología empleada en la investigación fue de tipo cualitativo. Entre las diversas territorialidades que nosotros encontramos en el barrio Tokio, que es un reasentamiento poblacional, es un barrio formal realizado por la alcaldía de Pereira, vamos a encontrar territorialidades diversas que están, digamos, materializadas en prácticas espaciales realizadas por integrantes de familias indígenas, afrodescendientes y mestizas, y que a la vez también en esas territorialidades encontramos las territorialidades de la población infantil que asiste a la institución educativa Jaime Salazar Robledo, y que nosotros en el libro podemos evidenciar el trabajo que se hizo con los niños y las niñas en la institución educativa, los mapas mentales que se realizaron con ellos, los ejercicios de cartografía social, que nos permitieron mirar cómo ellos visibilizan el territorio, cómo lo comprenden y cómo ellos también se potencializan en el territorio, también se ven limitados en el territorio por diferentes prácticas espaciales que realizan diferentes actores territoriales al interior del barrio, en diferentes lugares, y también ellos cómo se visibilizan a sí mismos al interior de la institución educativa, ubicando diferentes prácticas espaciales, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer al interior de la institución educativa. Siguiente, por favor. Bueno, las territorialidades de la población, como lo mencioné ahorita, pues incluyen para este libro lo que sucede tanto al interior del colegio, de la institución educativa Jaime Salazar Robledo, como lo que sucede al interior del barrio y de otros barrios también, de donde viene la población
educativa. Entonces, allí nosotros podemos también identificar esas prácticas espaciales en las cuales los niños se sienten identificados, pero también aquellas que se pueden sentir amenazados. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos permite a nosotros deducir el libro? A lo largo de la investigación tenemos un barrio nuevo, tenemos un reasentamiento poblacional formal, tenemos una población diversa, procedente de territorios rurales, una población étnica que llega a la ciudad, pero que también vamos a tener, en el caso del objeto de investigación del libro, tenemos una política educativa que regula las funciones institucionales de los centros educativos urbanos. Y aquí es donde, digamos, está como el análisis central del libro, de cómo hay unas tradiciones, hay una memoria, hay una historia de población étnica diversa, pero que se va perdiendo en la siguiente generación y que se ve amenazada en la siguiente generación, porque generalmente lo que se presenta es un proceso de aculturación cultural. Y por medio de la educación formal, estas prácticas, estos saberes tradicionales, esta memoria se va perdiendo porque no es leída, no es recogida por la institución educativa. No obstante, algunas prácticas y algunos reconocimientos que puedan hacerse en algunos días especiales, como el Día de la Afrocolombianidad, la interculturalidad, pero que en realidad el centro de atención se plantea en el libro está en la política educativa, y lo que la política educativa ha considerado que se debe desarrollar en los espacios urbanos que potencializan el desarrollo social y económico de la población, y para lo cual la población se debe preparar. Entonces, digamos que aquí hay un desencuentro y hay una situación ante la cual los centros educativos urbanos no se preparan ni están, digamos, potencializando todo este saber, esta cultura que llega a la ciudad urbana a enriquecer la ciudad, a enriquecer el dinamismo espacial, y que no podemos seguir reproduciendo ese esquema de que la población tiene que sentirse invisibilizada y tiene que sentirse de alguna manera enajenada y aculturizarse y homogeneizarse culturalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo en el libro? Principalmente que la política educativa debe actualizarse en los espacios urbanos acorde a este dinamismo que se reviste en ciudades como Pereira, no es la única en el territorio nacional, que por su ubicación espacial es un receptáculo constante de población y de población diversa. Sabemos bien que Pereira ha crecido gracias a las migraciones que ha recibido a lo largo de su historia. Y la ciudad está en un constante dinamismo socioespacial al cual deben responder las instituciones educativas, evidenciándose la necesidad de actualizar la política educativa que posibilite la reproducción cultural de las familias acorde a sus tradiciones de origen étnico y campesino. Precisamente la carátula del libro da cuenta, ustedes pueden apreciar, hay diferentes pies de diferentes tamaños y de diferentes colores. Entonces, allí nosotros podemos identificar que en un territorio como es Tokio, el barrio Tokio, y en una ciudad como es Pereira, podemos encontrar diversidad de expresiones, diversidad de tradiciones, y no necesariamente una tiene que someter a la otra, y la institución educativa también debe velar porque esta diversidad cultural se preserve. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente se piensa por la ley, por el marco normativo del Sistema Educativo Nacional, que esto sí se debe hacer, pero en los territorios originarios, pero en las ciudades parece que esto queda pues como que se incluye en el PEP, pero en realidad no trasciende la malla curricular, no trasciende el currículo, no trasciende hacia las asignaturas, y ahí es donde estaría la verdadera artesanía intelectual de los profesores, de entender que esto es un problema también de fondo de derechos ciudadanos y de ejercicio político, de reconocer estos niños y estas memorias para que ellos se sientan en igualdad de condiciones con los niños que vienen también ya de los espacios urbanos y en los cuales a veces quedan en desigualdad al interior del aula. El aula se asume como una relación social donde todos los niños deben tener los mismos derechos ciudadanos, y ahí también hay unos problemas delicados en este sentido. Cuando llegan niños procedentes de familias indígenas que vienen hablando su lengua nativa y llegan al colegio ante un profesor que no habla esa lengua nativa, no la reconoce como legítima y empieza a hablarle al niño en español. Entonces aquí también hay un problema que yo podría decir que es un problema también de justicia que habría que revisar, y también está la ley de lenguas nativas que le demanda a las entidades territoriales y a las instituciones educativas que deben diseñar un plan, como tener un traductor o una persona de esas comunidades étnicas
para que haga ese proceso de socialización y le facilite la vida al niño, la vida escolar. Esto no se está llevando a cabo. Entonces, este tipo de situaciones se señalan ahí en el libro porque responden a la realidad que encontramos en contextos educativos diversos, como es el caso del barrio Tokio. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente se plantea la discusión sobre el encuentro entre la institución educativa en dicho marco normativo, que es el que constituye todas las normas de las políticas educativas del sistema educativo y de los espacios urbanos, y las territorialidades emergentes de la población en el espacio urbano. Bueno, entonces ese es el primer libro, y doy paso al segundo libro, que también fue realizado por el grupo de investigación que coordino yo, Territorio, Educación y Sociedad, escrito a la Escuela de Ciencias Sociales. Este libro es producto de convocatoria de investigación institucional realizada por la Vicerrectoría de Investigaciones y fue publicado en el año 2019 por el Sello Editorial UTP, igual que el anterior libro. Siguiente, por favor. Se realizó en los territorios urbanos de los barrios El Remanso y Salamanca de la ciudad de Pereira, que también son reasentamientos poblacionales, son nuevos barrios y a la vez son nuevos territorios urbanos que entran a conformar y a dar cuenta del dinamismo socioespacial que Pereira está presentando constantemente, en parte pues por la población desplazada, expulsada por la violencia de otros lugares del territorio nacional, que hace que esta población llegue aquí para pues lograr continuar con sus vidas y para poder posibilitarle a las familias los recursos económicos para el sustento familiar. La bibliografía que orientó la investigación es de tipo interdisciplinaria, incluyendo autores de sociología del territorio, antropología del territorio, interculturalidad y geografía política, entre otros enfoques. Siguiente, por favor. La investigación es de corte cualitativo. En el libro se describen las prácticas espaciales realizadas en los dos asentamientos poblacionales, que son El Remanso y Salamanca, con los fines de generar ingresos para el sustento familiar. El trabajo de campo pues, permitió registrar unas fotografías bastante interesantes que están recogidas en el libro y elaborar unos mapas que también ustedes pueden ver en el libro, donde podemos identificar las prácticas espaciales y la manera como el territorio también se va empleando y se va produciendo con estas prácticas espaciales, por medio de los cuales las familias buscan generar ingresos para el sustento familiar. La población de los dos barrios se caracteriza por su diversidad cultural, integrada por familias indígenas, afrodescendientes y mestizas procedentes de diferentes lugares del territorio nacional. Principalmente la población afrodescendiente procede del departamento del Chocó geográfico, es decir, población sobre el Pacífico que viene del departamento de Chocó, de Nariño y de Valle del Cauca, pero principalmente el Chocó. Siguiente, por favor. Ya la pasé, creo que va la siguiente. Sí. Bueno, el análisis realizado en el libro se realiza a partir de las categorías de territorialidades emergentes, territorios urbanos y sustento familiar. Se resalta la reproducción de las territorialidades étnicas de los territorios originarios de las comunidades étnicas y campesinas en los espacios urbanos. Ahí ustedes podrían encontrar cómo nosotros podríamos entender que esas prácticas espaciales, esos conocimientos ancestrales están presentes en los barrios. Por ejemplo, para ellos es muy importante y constituye una fuente de ingresos para las mujeres, el trenzado, los peinados, la estética femenina, todo el comercio que se gira alrededor de esto y que se vende en las viviendas y se comercializa por medio de las mujeres. En realidad, las redes familiares son muy importantes aquí y las redes regionales. Entonces, lo que se evidencia en el libro es cómo en esos dos barrios, en esos dos asentamientos que son diferentes, El Remanso y Salamanca, porque Salamanca son edificios, apartamentos, mientras que El Remanso son viviendas unifamiliares. Lo que vamos a encontrar es que en los dos barrios hay prácticas que empiezan a desarrollarse en los espacios públicos o al interior de las viviendas para obtener ingresos para el sustento familiar, muchas veces respondiendo o retomando más bien prácticas originarias de las comunidades étnicas y campesinas,
y otras veces pues también innovando como son las fincas y como son las tiendas y el negocio de comestibles y de papelerías, por ejemplo, ventas de minutos en su momento también al interior de los apartamentos y de las casas. Aquí es importante entender que el diseño de estos apartamentos y estas casas tiene como fin la vivienda y la residencia, pero aquí las familias pues tienen que utilizar las residencias para desarrollar prácticas que les permitan obtener ingresos. Como lo mencioné ahorita, también puede ser una tienda o puede ser una papelería o venta de minutos cuando se vendan minutos. Siguiente, por favor. Peluquerías también hay. Se resalta las territorialidades emergentes en torno a las necesidades socioeconómicas de obtener ingresos para el sustento familiar. Desde un enfoque lefebvriano, aquí estoy hablando de Henry Lefebvre, se plantea una reflexión sobre la marginalidad económica de estas territorialidades que se realizan al interior de los asentamientos en la ciudad de Pereira y en los sectores rurales aledaños a la ciudad de Pereira. Y aquí en estas prácticas que se realizan en lugares rurales cerca a estos dos asentamientos, pues se recupera este saber de territorios rurales donde la gente va a buscar y va a realizar prácticas relacionadas con la agricultura, pero sí, ellos siguen viviendo en estos barrios sin cambiar su residencia. Siguiente, por favor. Bueno, la diversidad cultural, las tradiciones culturales técnicas propias de sus lugares de origen y su reproducción en los espacios urbanos se evidencian a lo largo del libro, evidenciándose como una práctica espacial que sobrevive a razón de la afinidad familiar y regional. Siguiente, por favor. También se evidencian las dificultades en la formalidad educativa de la cual carecen los padres de familia procedentes de territorios rurales, y se da cuenta de las territorialidades emergentes que incluyen a otros actores territoriales urbanos como la delincuencia organizada, con la cual comparten los territorios en los dos asentamientos del Remanso y Salamanca, situación que también se presenta en Tokio, como lo sabemos bien. Siguiente, por favor. En el libro ustedes pueden encontrar testimonios de fuentes primarias y el análisis de estas dinámicas socioespaciales desde el enfoque interdisciplinar ya mencionado antes. Yo traté de ser muy respetuosa con el tiempo, entonces fui bastante sintética. Los dos libros ustedes los pueden encontrar en el repositorio de la universidad y también de manera impresa. Muchas gracias. Ahí están las carátulas de los libros. Gracias, Arbe, y gracias a todos. Bueno, profesora Clara Inés Grueso, muchas gracias por la presentación, por todo este recorrido por sus textos. Vamos entonces ahora al libro, la última presentación. Se trata de este libro. Perdón, me pasé aquí. Reflexiones interdisciplinares sobre la noción de tecnología. Es un libro de los profesores Teresita Vázquez Ramírez, Luis Humberto Rendón Arias, Camila Godelo Vergara, José Francisco Amador Montaño y el profesor John Harold Giraldo Herrera. La presentación la va a hacer entonces el profesor Francisco Amador Montaño. Profesor, entonces tiene la palabra. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia en primera instancia. En segunda instancia quisiera pues dar las gracias a Arbey como director de la carrera de licenciatura en tecnología por abrirnos este espacio y poder presentarles a todos ustedes lo que hacemos al interior de un comité curricular y resultados de esa producción que se trabaja en el comité curricular. Permítanme, voy a compartir la presentación. Si me permiten, ya se puede compartir. Ok, entonces ya estamos en... ¿Ya? Bueno, este libro, como les decía a ustedes, primero que todo es todo un honor haberlo escrito y compartir con mis compañeros de comité curricular frente a todas las acciones que hacemos para el tema de la acreditación de alta calidad, de autoevaluación de la carrera y de todas las reflexiones que se han venido dando alrededor de un comité curricular que se compone de académicos, entre otras la profesora Teresita Vázquez, doctora en Humanidades, el profesor Andrés Camilo es magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, el profesor Luis Humberto es magíster en el área de Comunicación Educativa, Harold Giraldo es, el profesor Harold es doctorando en Ciencias de la Educación y yo estoy
como doctor en didáctica. Esto nos lleva a tener, digamos así, una experiencia de escribir 5 documentos, 5 capítulos, en los cuales el primero, que es el de la profesora Teresita, ella plantea una aproximación al concepto de tecnología desde la premisa: la tecnología es constitutiva de la evolución y el desarrollo de la humanidad. Ella plantea el proceso de hominización y los enfoques tecnocéntrico y antropocéntrico que definen la concepción que el hombre tiene sobre la tecnología. Desde una posición antropocéntrica, ella expone cómo el humano se relaciona con los objetos técnicos y dice que es necesario cuestionar la concepción de los objetos que el humano crea como prótesis. Esto le permite reflexionar sobre las ideas de instrumento e instrumentalización. El texto analiza la interacción entre humano y artefacto, la instrumentalización y la triada sujeto-instrumento-objeto, que para realizar planteamientos sobre la perspectiva humanística de la tecnología y cómo privilegia la relación con la realidad social. El punto de vista antropológico en este capítulo prima en este texto y se deja de lado la simple acepción instrumental. En el segundo capítulo parte de la reflexión sobre los reduccionismos en torno al concepto de tecnología y las posibilidades de dar nuevos sentidos al mismo. Referente a este primer aspecto, la revisión de la noción de eficientista de la técnica, así el enfoque instrumental del término se explica dentro de la dinámica de la época industrial, donde ideas como producto, consumo, bienes y servicios, entre otros, definen la noción de la técnica y por consiguiente la manera en que esta idea se ha generalizado en virtud del medio como un fin. La técnica contiene la historia y la cultura del hombre. Es una dimensión amplia que implica procesos humanos de diversa índole y por eso entiende la tecnología como objeto y espacio donde se crea conocimiento. Problematiza el concepto de tecnología y lo asume más allá de su eficacia o perfectibilidad. En este camino de resignificar el concepto, ingresa al terreno del conocimiento y los modelos conceptuales de la tecnología, cuestionando reduccionismos como la suscripción de la misma al campo de los artefactos, las herramientas e instrumentos, y profundiza en la comprensión del sentido de la tecnología para proponer la dimensión social de los productos tecnológicos. En el tercer capítulo, el profesor Luis Humberto Rendón parte de la comprensión de la tecnología asociada con ese entorno técnico que define las interacciones del hombre con el mundo y expresa una concepción de vida. Reflexiona sobre la definición clásica de tecnología como herramienta al servicio del ser humano, concepción que se sustenta en la idea de tecnología como apéndice del ser. Plantea 2 perspectivas sobre la tecnología, como máquina y como tecnología sofisticada. La tecnología, vista desde la máquina o herramienta, lo lleva a asumir la tecnología como ciencia aplicada, pasando por alto la lógica de la producción y sus proyecciones. La tecnología sofisticada parte de la distinción entre herramienta y máquina. Esta última es tomada como producto de una técnica sofisticada que exige un componente cognitivo y operativo mayor. A partir de Manford, el autor habla desde entonces de la magia que expuso al hombre a conjeturas, hipótesis y ensayos de prueba y error que a la postre consolidarían la ciencia. Un aspecto fundamental que produce esta revolución es el desarrollo de la creatividad humana y el reconocimiento de aquello que se crea, que incide de forma directa en quien lo hace, en quien lo usa y no en la máquina misma. La invención de la máquina no es algo externo a las personas y aboga por una nueva mentalidad hacia una tecnología que esté al servicio de lo humano. El cuarto capítulo trata acerca de la tecnología desde el área de informática educativa y aborda el tema de los sistemas tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento en interacción con dispositivos computacionales y lo concerniente a la producción de conocimiento cuando se utilizan estos artefactos. Los artefactos pueden ser materiales o simbólicos. Entre estos últimos están las palabras, el lenguaje como mediador para resolver problemas de comunicación entre las personas. Los artefactos digitales implican procesos de enseñanza y aprendizaje. El texto aclara el alcance del término instrumento
como el conjunto de artefactos digitales y esquemas de uso educativo. Ahora bien, dado que el campo preciso de reflexiones es de la informática, se plantean aspectos sobre cómo el computador se convierte en un instrumento de comunicación para educar. El texto concluye con una aguda reflexión acerca de los procesos de enseñar y aprender con el computador y contempla los múltiples esquemas de utilización educativa. Para finalizar, el último capítulo sobre las tecnologías, el polvo de la alfombra mágica y la creación como resistencia, escrito por el profesor John Harold Giraldo, está integrado por 3 partes: un preámbulo de pensamientos diversos sobre la sociedad de la información, un ejercicio histórico en el que a partir del autor judío Harari se refieren unos hechos en torno a la historia de la tecnología y finalmente la necesidad de crear desde la escuela para resistir. El autor realiza su reflexión a partir de la imagen de una alfombra mágica donde se deposita todo nuestro saber para desarrollar el tema de posicionamiento y la dependencia que tenemos de las TIC. Analiza la sujeción del individuo a la tecnología y lo contrasta con los otros medios que educan. El texto no apunta a una condena de los medios y por eso expone que la tecnología no es la enemiga. Esta se desenvuelve entre nosotros y el modelo es el que la hace funcionar. Se refiere a la manera como veíamos y contemplábamos el mundo cuando no existía la televisión. Surge entonces el concepto de sociedad de la información, esa nueva realidad que emerge de los medios, que ofrece tantas ilusiones pasajeras que relegan la memoria a un segundo plano, que desplazan el hecho cognitivo, la posibilidad de enterarnos de lo mínimo. De esta manera, apunta a una reflexión sobre aquellos fenómenos, visiones y circunstancias que han cambiado con las redes sociales. Este libro, como ustedes observan, ofrece diferentes observaciones y visiones de lo que es la tecnología para tratar en la carrera de la licenciatura en tecnología, donde día a día en el comité curricular se hacen reflexiones profundas al respecto y se tomen decisiones para encauzar los microcurrículos y para ir definiendo, por ejemplo, sus marcos teóricos y las actividades, así como los tipos de evaluación que se llevarán a cabo para la formación docente de profesores en tecnología. Hasta aquí estaría el cometido de este libro, a quien pues agradezco personalmente a todos los compañeros con los que participamos y en especial a Arbey, que siempre nos impulsó a este proceso de producción de este libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a volver a compartir aquí ya. A ver. Muchas gracias. Me permiten aquí compartir para cerrar. Decía que muchas gracias a los profesores Francisco Amador Montaño, la profesora Teresita Vázquez, Andrés Camilo Agudelo, el profesor Luis Humberto Rendón y John Harold Giraldo Herrera, ¿cierto? Por este texto. Hemos entonces así concluido esta presentación de los libros, de algunos libros de los profesores de la Facultad de Educación. Mañana, después de las 5, tendremos la presentación de otros libros, de 5 a 7, también de profesores de los distintos programas de la facultad. Entonces, pues yo espero que, me imagino que fue tan interesante como para mí conocer, ¿cierto?, el tema, el contenido, ¿cierto?, de muchos de los textos que se han publicado en la facultad. Les quedamos debiendo a todos entonces la copa de vino, ¿cierto? Esperamos que el otro semestre podamos entonces hacer el brindis por todos estos textos. Les agradezco también a todos, los felicito, a los autores y muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, que sigamos obviamente en las actividades hoy de la Semana de la Facultad. Muchas gracias y hasta luego a todos. Feliz día para todos. Muchas gracias, Arbey. Igualmente, para todos también un feliz día. Hasta luego. Gracias, Gloria, que esté muy bien. Hasta luego. Claro. Bueno.